Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta quinta semana del curso de Cálculo Aplicado a la Física 1. ¿Cómo están? Buenas noches, Oscar, Alonso, Carolai, Rolly. Espero que estén bien. Muy buenas noches, Rocío. Bienvenida. Hola, profesor, buenas noches. Muy buenas noches, Frank. Bienvenido. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Este curso es por la quinta semana ya. Antes de empezar la clase, vamos a esperar todavía un poco, pero desde ya les aviso, bueno, algo que ya sabían ustedes seguramente, de que esta semana vamos a empezar una unidad nueva por completo. Vamos a dejar un poco el movimiento, vamos a dejar la cinemática de lado y vamos a empezar a trabajar con la primera y la segunda condición de equilibrio, o sea, sistemas estáticos, sistemas que están en equilibrio. Como ustedes pueden imaginar, los sistemas que están en equilibrio son mucho más simples que los sistemas que están en movimiento. Entonces, por 2 semanas vamos a dejar un poco las derivadas, vamos a dejar un poco las integrales y vamos a centrarnos con los elementos más básicos de la física, que es trabajar a los sistemas físicos en sus condiciones de equilibrio. Muy buenas tardes, Axel. Buenas tardes, Daisy. Bienvenida. Ok, antes de empezar la clase, entonces, si ustedes tuviesen algún comentario, alguna pregunta, tenemos todavía unos minutos. Muy buenas tardes, Franklin. Bienvenido. Bien, antes de empezar la clase de hoy, sí quiero hacer algunos comentarios generales acerca de los talleres, del último taller. Eh, ustedes pueden mostrar, solamente un minuto, por favor. Un segundo, un minuto y ahora empezamos. Bien. Ok, quería comentarles un poco acerca de los talleres. Vean, en general, los talleres hasta ahora habían sido bastante buenos. La mayoría de ustedes había resuelto los ejercicios con bastante solvencia, a menos de algún error ahí, por ahí, con algún problema. Pero en esta ocasión
la mayoría de los grupos sí tienen problemas, tienen varios problemas en los talleres. Entonces, los invito a que revisen los talleres, las correcciones de los talleres, ¿bien? Para que puedan visualizar sus errores, puedan reconocer ustedes propios sus errores. La mayoría de errores son errores propios de definición, de entendimiento de qué es lo que se está preguntando. Entonces, voy a compartir un rato la pantalla. Quiero compartir un rato el taller. Así que voy a dejar de compartir esto un segundo para poder ver el taller juntos. Bien. Entonces, algunos... no, este no es el taller, ¿verdad? Yo estoy colocando el taller equivocado. Ajá. Este es el taller. Muy bien. Bien, algunos errores recurrentes. La mayoría de los grupos los ha cometido. Entonces, quiero señalarlos de manera general. Por ejemplo, en la primera pregunta había la parte A, en la cual se preguntaba o se le pedía al alumno que construya las ecuaciones del movimiento en el primer tiempo. Bueno, la mayoría de ustedes ha graficado de manera adecuada el gráfico de velocidad versus tiempo, que tenía la forma de un trapecio, ¿cierto? Muy bien. Ahora, entonces, en la primera parte del movimiento, obviamente se refería a esta primera sección, a esta primera región del movimiento. Ahora, el problema fue que muchos grupos o algunos de los integrantes de los grupos no entendió lo que significaban las ecuaciones del movimiento. ¿Okay? Entonces, esto es importante recordar porque es un término que nos va a acompañar bastante. ¿Qué son las ecuaciones del movimiento? Las ecuaciones de movimiento son las ecuaciones de la posición versus el tiempo. ¿Bien? Si nosotros escribimos las ecuaciones de movimiento para el sistema, esencialmente podemos determinar la posición del móvil para cualquier tiempo. ¿Okay? No para un punto específico, sino para cualquier tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, siempre la ecuación de movimiento debe ser una ecuación del tipo X en función del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera parte había que determinar qué tipo de movimiento se tenía. En la primera parte, evidentemente, tenían ustedes un MRV. Entonces, solamente había que escribir la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado para cualquier tiempo en el primer sector. Es una ecuación de X en función del tiempo. ¿Ok? Entonces, esencialmente lo que había que hacer era escribir la ecuación. Ustedes saben la ecuación del MRV para la posición, ¿cierto? Es esta aquí, todos la conocen. Y simplemente escribirla para el primer sector quiere decir reconocer para el primer sector cuánto vale X inicial, cuánto vale la velocidad inicial, cuánto vale la aceleración en el primer sector. Y esta ecuación debe quedar en función del tiempo, ¿ok? Porque es para todos los tiempos que están en el primer sector. Eso quiere decir hallar la ecuación de movimiento. Buenas noches, Jesús. Bienvenido. ¿Bien? Entonces, este error ha sido recurrente no solamente en esta pregunta, sino también en la pregunta 3, donde también se pedía determinar la ecuación de movimiento de algún sector. Bien, entonces quiero que quede claro qué significa hallar la ecuación de movimiento de alguna parte del desplazamiento. ¿Alguna pregunta en este punto, por favor? Bueno. Después algún error de cálculo que haya tenido algún grupo. Ok. Eso es lo de menos. Ok. Después otro error recurrente que ha habido en esta pregunta 2. Bien. Es la pregunta acerca del desplazamiento de todo su recorrido. Muy bien. Ese es otro error que ha habido recurrente. Y otra vez radica en el problema de las definiciones. ¿Qué significa desplazamiento? Cuando nosotros empezamos a estudiar el movimiento, o sea, la cinemática, en la semana 2, lo primero que hicimos fue definir los conceptos con los que íbamos a trabajar. ¿Recuerdan? Comenzamos a definir posición, después desplazamiento, después distancia, después velocidades, después aceleraciones, ¿recuerdan? Ok. Y desplazamiento tiene una definición formal. El vector desplazamiento
simplemente es la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Recuerden que posición final y posición inicial son vectores también. Muy bien. Entonces, lo único que hay que medir es que si nosotros queremos conocer el desplazamiento entre dos puntos, es conocer cuáles son las coordenadas de esos puntos y después restarlas de manera vectorial. Okay. De este gráfico queda súper claro cuáles son las posiciones finales y posiciones iniciales del movimiento. El movimiento empieza para el tiempo cero en menos 15 metros y acaba en el tiempo 30 segundos en menos 15 metros. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden imaginar el desplazamiento del objeto. El objeto empieza su movimiento por aquí, por menos 15. Ustedes pueden pensar que son los observadores que están en cero. Y el objeto empieza a moverse de manera positiva hasta la posición 13 metros. Ahí se queda parado por un tiempo largo de 12 segundos y después regresa, ¿verdad? Ok. Finalmente regresa nuevamente a menos 15. Por lo tanto, la posición final es, la posición final es menos 15 y la posición inicial también es menos 15. Por lo tanto, el desplazamiento total es 0. Okay. El vector de desplazamiento es 0. ¿Alguna pregunta en ese punto? Bien, entonces lo único que se está haciendo es aplicar la definición. Desplazamiento siempre es igual a la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Vamos a colocarlo en X. En posición final menos posición inicial. Muy bien. Preguntas, dudas, porque este ha sido otro error recurrente. Bien. Y en la parte 3, también otro error. Varios errores en la parte 3. Verdaderamente pocos han hecho de manera adecuada la parte 3. Construya las ecuaciones de posición y velocidad para el tramo de la aceleración. Constantes positivas. Esa parte sí lo hicieron bastante bien. Check. Hay el desplazamiento en todo su movimiento. Ok, esta es una pregunta en la cual algunos lo hicieron de manera adecuada, otros lo hicieron a mitad de camino, pero esencialmente había que calcular los desplazamientos en cada una de las regiones. Bien. Y finalmente en la parte C. En la parte C sí había bastantes errores o simplemente no se entendió qué era lo que estaba pasando. La pregunta era para determinar los instantes cuando el móvil cambia de dirección. Y ya sabemos que cada vez que el móvil cambia de dirección se debe cumplir la condición que la velocidad se debe anular. Esta es la condición de que el objeto cambia de dirección. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ustedes pueden ver del gráfico que hay dos puntos en los cuales la velocidad se anula. Gráficamente reconocemos que este es un punto donde la velocidad se anula y este es otro punto donde la velocidad se anula. Entonces el trabajo de ustedes será determinar justamente cuáles serán los instantes, digamos, A y B. ¿No? A y B. Entonces, para eso, ¿qué había que hacer? Primero determinar la ecuación de movimiento en esta primera región. Por ejemplo, ustedes podrían en este caso determinar cuánto vale la velocidad instantánea en este punto, en esta región A, y poder determinar para qué punto la velocidad en esta región 1 se anula. Igual en el tercero de los casos, ¿no? En este sector, digamos que la velocidad para cualquier instante era la velocidad 3. Ustedes determinaban la ecuación de la velocidad para todos los tiempos y le preguntaban a la ecuación para qué instante esta velocidad se anulaba. Evidentemente, las ecuaciones de la velocidad 1 y de la velocidad 3 son diferentes, ya que estamos hablando de dos movimientos distintos. El sector 1 y el sector 3 tienen comportamientos distintos, son diferentes tipos de MRV. ¿Perdón? Entonces, una vez que determinaban las velocidades en cada uno de los sectores y determinaban en qué instante las velocidades se anulaban, ustedes descubrían los instantes en los cuales cambiaba la dirección. ¿Alguna pregunta en este punto?
Bien, esos han sido los errores más comunes. Bien, como les digo, muchos Profesor, de... buenas noches. Buenas noches, Oscar. Sí, profesor, buenas noches. Disculpe la hora. Pero ¿cómo sabía cuál era el punto ahí? Si no indicaba o se podía indicar. Claro. Claro, por ejemplo, hagamos la parte... Ok, vamos a hacer la parte, digamos, la parte del sector 1, ¿de acuerdo? En el sector 1, ustedes tenían que determinar este punto. Muy bien. Entonces, esto, lo primero que tienen que hacer es reconocer que este tipo de movimiento era un MRV, ¿cierto? Muy bien, esto era un MRV, evidente, en el primer sector. Bien, entonces, la velocidad para cualquier MRV viene dada por la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, para este caso, ustedes podían determinar cuánto valía la aceleración. Gráficamente, utilizando el valor de la pendiente, podían determinar el valor de la aceleración. Entonces, este valor ya era conocido, digamos. Entonces, además tenían la velocidad inicial del movimiento. La velocidad inicial es menos 15 metros por segundo. Entonces, tenían toda la información para poder escribir de manera adecuada esta ecuación de movimiento. ¿Cierto? Entonces, lo único que faltaría determinar es el tiempo en el cual esta ecuación se anula. Y eso simplemente se obtiene igualando a cero. Entonces, igualando a cero esta ecuación, después de determinar la velocidad inicial y la aceleración, ustedes determinaban el tiempo en el cual este tiempo exactamente. Idéntico para este caso. Idéntico para este caso. ¿Ok? Otra vez reconocían la velocidad inicial, reconocían la aceleración y le preguntaban a la ecuación para qué instante se anulaba y de esa manera determinaban el tiempo. ¿De acuerdo? Eso es lo que había que hacer. Ok, pues. Bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? En general, sobre la lista. O algún punto que no haya tocado yo. Bien. Ok, entonces esos puntos, para que queden claros, algunos puntos de definición, de conceptos, y otros, bueno, como el último, un poco más de práctica, ¿no? Bien. Ok, ahora sí, volviendo acerca del tema que vamos a tratar a partir de hoy, por un par de semanas. Vean, vamos a dejar, como les decía, por un instante el movimiento, vamos a dejar la cinemática. Y si dejamos la cinemática y dejamos el movimiento, estamos trabajando con sistemas que permanecen en su condición original de manera prolongada. O sea, son sistemas que están en equilibrio, sistemas en los cuales el movimiento simplemente no se desenvuelve. Entonces, les quisiera preguntar a ustedes, si el movimiento no se está desenvolviendo, si estos sistemas están en equilibrio, ¿qué variable de la cinemática no tiene ningún tipo de sentido aquí, en estos sistemas en equilibrio? ¿De qué variable de la cinemática podemos olvidarnos a partir de ahora? Aceleración. Bien, claro, de la aceleración, por supuesto, ¿no? Podemos olvidarnos de la aceleración. Pero además, si el sistema no está en movimiento, también nos podríamos olvidar de la velocidad, ¿verdad? También, porque si los sistemas, bueno, no están en movimiento, tampoco tienen velocidad. Consecuencia, nos podemos olvidar en general del tiempo. Nos podemos olvidar del tiempo, ya que estos sistemas son estables en el tiempo. Se encuentran en la misma posición inicial que en la posición final. Nada se desenvuelve en el tiempo. Y recuerden que era el tiempo la variable dependiente en el caso cinemático. O sea, era el tiempo la variable que nos generaba problemas. Era el tiempo la variable que nosotros derivábamos. Era el tiempo la variable que nosotros integrábamos. Sin tiempo, entonces desaparecen las derivadas, desaparecen las integrales, desaparecen las ecuaciones de movimiento, por lo tanto, todo es mucho más simple sin tiempo. ¿Bien? Imagínense un mundo sin tiempo. Ese es el mundo que vamos a estudiar a partir de ahora. El de los sistemas en equilibrio. Pero, como todo ahorro de complicaciones, obviamente tiene su contraparte.
Si no vamos a trabajar entonces con sistemas que dependen del tiempo, vamos a trabajar con sistemas que están en equilibrio debido a la acción de un conjunto de fuerzas concurrentes en alguna región en el espacio. Y ya sabemos que los elementos para poder tratar las fuerzas son los vectores. Los vectores son estas magnitudes que nos definen las fuerzas, que son magnitudes del tipo vectorial. Entonces, para poder entender bien lo que vamos a hacer a partir de ahora, es necesario que comprendamos muy bien cómo se trabaja con vectores. Bien, no solamente vamos a trabajar con vectores en 2 dimensiones, como los presentamos en la primera semana, sino además, la próxima semana vamos a tener que introducir el concepto de momento de una fuerza. Y el concepto de un momento de una fuerza implica una generalización del caso de 2 dimensiones en el cual nos va a forzar a trabajar en 3 dimensiones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en esta parte del curso es, igual que aprendimos a trabajar con los vectores en 2 dimensiones, generalizar estas nociones, las operaciones en 2 dimensiones, para aprender a trabajar en 3 dimensiones. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer a partir de la clase de hoy es trabajar con vectores en el espacio, en 3 dimensiones. Bien, ese es el objetivo de la clase. Muy bien. Ok, entonces, abordando el logro de la sesión de hoy, el estudiante determina la magnitud y dirección de vectores en el espacio. Además, determina el vector resultante mediante el método analítico. Bien, entonces, si tenemos vectores en 3 dimensiones, estos vectores definitivamente siguen siendo vectores. Así que tienen magnitud y dirección, como todos los vectores. Bien, entonces, en la clase de hoy vamos a aprender varias cosas. Una de ellas es a descomponer vectores en 3 dimensiones. ¿Cómo representar vectores en 3 dimensiones? Y ustedes recordarán que cuando aprendimos a determinar vectores en 2 dimensiones, nuestro objetivo final era poder operarlos, o sea, sumar vectores. Y es lo que también queremos aprender en la clase de hoy. Entonces, determinar la descomposición de un vector para finalmente poder hallar el vector resultante o el vector suma de un conjunto de vectores que concurren en alguna región del espacio. ¿Bien? Si aprendemos eso en la clase de hoy, estamos bien. Entonces, en la primera parte veremos vectores en el espacio. Primero haremos, digamos, un recordar de lo que vimos en 2 dimensiones. Después pasaremos a 3 dimensiones. Veremos cómo se representa un vector en 3 dimensiones, muy parecido al caso de 2 dimensiones. Pero además introduciremos una noción muy útil en el caso de 3 dimensiones que se llaman los ángulos de dirección. Estos ángulos de dirección nos van a permitir descomponer vectores en 3 dimensiones de una manera muy cómoda. Y una vez que hayamos aprendido cómo hacer la descomposición de cualquier vector, simplemente vamos a pasar a sumarlos, cómo se suman los vectores de 2 dimensiones. Ahí no debería haber ninguna complicación. Y en esta clase quiero centrarme en los ejercicios, obviamente. Bien. Ok. Antes de comenzar la clase, entonces, quisiera pedirles a alguno de ustedes, algún voluntario que quiera leer la utilidad de la clase de hoy, por favor. Adriano, por favor. Profesor, ¿me escucha? Claro que sí. ¿Qué utilidad? Muchos problemas de ingeniería se resuelven al tomar en cuenta la dirección en la cual se mueve un cuerpo, la dirección en la cual una fuerza actúa sobre una estructura, etc. Los cables de ese puente ejercen un sistema tridimensional de fuerzas concentradas en la torre del puente. Si se quiere analizar las tensiones que actúan sobre la torre, se utilizarán vectores para indicar la dirección de dichas tensiones. Muchas gracias, Adriano. Exactamente. Entonces, todos conocemos este puente, ¿verdad? Todos conocemos este puente. Y en general, este puente y todos los puentes que se encuentran en condiciones de equilibrio necesitan de fuerzas para poder, fuerzas, no solamente, mejor dicho, necesitan de diferentes fuerzas, diferentes cargas que actúan sobre el sistema para poder mantenerlo en equilibrio. Ahora, cuando hablamos de fuerzas, no solamente estamos hablando de magnitudes, no solamente los cables ejercen ciertas magnitudes de fuerza sobre el puente, sino específicamente direcciones. Las direcciones, cuando aplicamos
fuerzas son tan importantes como las magnitudes. Entonces, los únicos elementos matemáticos que nosotros tenemos para poder determinar direcciones son los vectores. Por eso necesitamos trabajar con vectores para tratar sistemas en equilibrio. Entonces recordemos un poco algo de lo que todos ya sabemos. Cómo trabajar con vectores en 2 dimensiones. ¿Bien? Vamos a recordar esto porque nuestro objetivo es generalizar estas nociones en 3 dimensiones. Entonces, en el plano cartesiano, en 2 dimensiones, cuando teníamos un par de vectores y queríamos sumarlos, o sea, hallar el vector resultante, lo que teníamos que hacer era descomponer cada uno de los vectores de manera cartesiana. Una vez que teníamos la descomposición de los 2 vectores, podíamos pasar a sumarlos de una manera muy simple. ¿Cierto? Ok, vamos a ver eso en repaso. Teníamos aquí los vectores A y B, entonces descomponíamos el vector A y el vector B. Primero descomponíamos el vector A en su componente horizontal y en su componente vertical. Después, ok. Entonces, escribíamos el vector A en sus 2 componentes, horizontal y vertical. La componente horizontal ya sabemos que siempre es el módulo del vector por el coseno del ángulo director, más en la componente J, el módulo del vector por el seno del ángulo director. Idéntico podíamos hacer con el vector B. El vector B también tenía una componente horizontal y una componente vertical. Listo. Una vez más escribamos las componentes, conociendo el módulo del vector B y su ángulo director, podíamos determinar las componentes horizontales y verticales. Y una vez que teníamos ya los vectores descompuestos, pasábamos a sumarlos, o sea, hallar el vector resultante. El vector resultante era simplemente, geométricamente, era la diagonal del paralelepípedo, ¿cierto? Y se calculaba sumando componentes por paralelogramo, claro que sí, del paralelogramo, gracias. Ajá. Y se calculaba simplemente sumando componentes por componentes. Entonces, la componente horizontal, la resultante, era simplemente la suma de las 2 componentes horizontales. Y la componente del resultante vertical era la suma de las 2 componentes verticales. Así de simple. Muy bien. Entonces, hallar un vector resultante en 2 dimensiones era muy simple. Descomponer vectores y después sumar componentes por componentes. Y teníamos un tercer vector, que era el vector que nos representaba la suma de estos 2 vectores. ¿Cierto? Okay. Una vez que teníamos el vector resultante, calcular el módulo de este vector resultante y calcular su dirección era muy simple, porque ya teníamos toda la información de este vector resultante. Bien, esto en 2 dimensiones. Vamos a pasar a generalizar estas nociones en 3 dimensiones. ¿Alguna pregunta? En el caso de 2 dimensiones, porque todo debería quedar clarísimo en 2 dimensiones. Con confianza. Bien, cualquier duda aquí va a generar más dudas adelante. Bien. Ok. Entonces, vamos a empezar a trabajar en 3 dimensiones. Primera cosa, hemos abandonado el plano cartesiano. Ahora estamos trabajando en un espacio tridimensional. Entonces, además del plano cartesiano, ustedes pueden ubicar el plano cartesiano aquí en la parte inferior. Es como el plano, es como si fuese el piso, pueden imaginarlo de esa manera. Además, tenemos ahora una componente vertical. Es la componente Z. ¿Okay? Es la componente, entonces, de altura en nuestro espacio tridimensional. Si ubicamos un vector en este espacio tridimensional a partir del origen de coordenadas, entonces este vector ahora no solamente va a tener 2 componentes, o sea, no tiene por qué necesariamente vivir en el plano cartesiano, que vendría a ser aquí, en el suelo, si lo quieren ver de manera coloquial, sino ahora puede vivir en cualquier región del espacio. Por lo tanto,
no está restringido a tener 2 componentes, sino a tener 3 componentes. Ahora, geométricamente ustedes pueden ver cuáles vendrían a ser sus 3 componentes. ¿Ok? Este vector forma con sus componentes un paralelepípedo, como pueden ver aquí. Muy bien. Entonces, cada una de sus componentes vendría a ser uno de los lados, una de las aristas del paralelepípedo. Por lo tanto, imagínense, ¿okay? Que la componente horizontal es fx, la componente vertical es fy, y la componente z es fz. Son las componentes de ese paralelepípedo. ¿Bien? Entonces, al vector f lo podemos representar ya de manera cartesiana. Lo podríamos representar de la siguiente manera. F de x, f de y, y f de z. 3 componentes. ¿De acuerdo? Ok, muy parecido a lo que pasa en 2 dimensiones. Solamente que ahora estamos agregando una componente más. ¿Ya? Y cada una de estas componentes justamente forma una de las aristas del paralelepípedo que forma el vector f. El vector f vendría a ser la diagonal de este paralelepípedo. ¿De acuerdo? Okay. Como en el caso de 2 dimensiones, el vector era la hipotenusa, recuerdan ustedes, era la hipotenusa de un triángulo rectángulo, idéntico en este caso, muy parecido. En este caso, este vector f, o su módulo del vector f, vendría a representar la diagonal del paralelepípedo. Ok. Ajá. La diagonal sería el vector resultante. No, no es el vector resultante, es simplemente el vector. Es el único vector que estamos tratando hasta ahora. Es el vector f. Es un único vector hasta ahora el que estamos tratando, el vector f, el que estamos descomponiendo. Hasta ahora no hemos introducido ningún otro vector. Solamente vamos a trabajar por ahora en el caso en el cual estemos tratando con un único vector. Bien. Ahora, la pregunta que todos deben tener en mente es si de esa manera se descomponen los vectores en 3 dimensiones, mejor dicho, si de esa manera se representan los vectores en 3 dimensiones, ¿cómo puedo hacer para descomponer este vector? ¿Cierto? Okay. Antes de eso, antes de pasar a mostrar cómo se descompone este vector en 3 dimensiones, vamos a utilizar otra vez 2 nomenclaturas que son completamente intercambiables. Una es la nomenclatura cartesiana, como la que estamos utilizando aquí. Y la otra es la nomenclatura utilizando vectores unitarios. Ven, ahora que además de los vectores y j, tenemos el vector unitario k, que representa la dirección en z. Así que tenemos 3 vectores unitarios. Ya, aquí tendríamos el vector unitario y en la dirección y, como siempre. El vector unitario j en la dirección y. Y el vector unitario k, que vendría a estar en la dirección z. ¿De acuerdo? Entonces, 2 formas de representar los vectores sin ningún problema. Muy parecido al caso de 2 dimensiones. Hasta ahora todo es idéntico hasta ahora al caso de 2 dimensiones. Ahora, el módulo de este vector, de nuestro vector, lo podríamos calcular con la siguiente fórmula pitagórica. Bien. Esta también es una fórmula que es una generalización de la fórmula de 2 dimensiones. Solamente que en este caso se considera la suma de los cuadrados de las 3 componentes. ¿Recuerdan que en 2 dimensiones solamente teníamos 2 componentes? Bueno, ahora tenemos 3 componentes. Así que simplemente le sacamos la raíz cuadrada a la suma de los cuadrados de todas las componentes, de las 3 componentes. Y ese vendría a ser el tamaño de nuestro vector f, o sea, su módulo. ¿Bien? Ok, hasta aquí, hasta este punto. ¿Alguna pregunta? No quiero que nadie se pierda. Todo claro, profe. Bien, entonces yo tengo una pregunta para ustedes. ¿De dónde aparece esta fórmula? ¿Por qué la fórmula del módulo del vector tiene justamente esta cara? Porque, buenas noches, profesor.
Buenas Porque noches. la diagonal de un ortoedro se halla de esa manera, pues. Es la raíz, es la suma de los cuadrados, ¿no? De cada componente, ¿no? Tanto altura, ancho y largo, pues. Así Ajá. como del triángulo es el ancho por alto, acá es la raíz y se agrega simplemente una dimensión más, ¿no? Un parámetro más. Claro que sí, Jesús. Es verdad eso. Pero mi pregunta iba un poquito más allá. ¿Por qué justamente esta fórmula describe esa diagonal? Porque sería la suma de los vectores, pues. Sería la resultante, el vector resultante de tres vectores, de la suma de tres vectores. Claro, pero ¿por qué justamente viene dada por esta ecuación? Porque el módulo es valor absoluto, pues. Claro, pero permítame repreguntar. ¿Por qué justamente esta ecuación? ¿No? O sea, ¿por qué justamente el módulo de la suma de vectores viene dada por esta ecuación? Porque es un escalar. Claro, pero podría tener otra forma, ¿no? No tendría por qué necesariamente tener esta ecuación. ¿De dónde aparece esta ecuación? ¿Cómo se deriva esta ecuación, mejor dicho? No, ¿Cómo se deriva esta ecuación? ¿Mm? Les pregunto a todos. Alonso me dice que por el teorema de Pitágoras. Alonso está cerca, ¿verdad? El teorema de Pitágoras. ¿Dónde se hace el teorema de Pitágoras? primero primero hallamos la diagonal de la parte baja, de la superficie de baja, y me va a dar esa diagonal. Y luego esa la sumo con la otra dimensión, con la altura, ¿no? Y la otra diagonal es nada más. O sea, yo podría describir el teorema de Pitágoras, o sea, A más B cuadrado, ¿no? La raíz, y eso me va a dar un resultado, ¿no? Y si le agrego otro cuadrado, o sea, igual me da lo mismo hacerlo los tres al mismo tiempo que hacerlo por partes. O sea, si demuestro la fórmula, ¿no? Pero Claro todo que, se deriva de Pitágoras. claro que sí, Jesús. Exacto, como dice Jesús, como dice Alonso, Manuel, Rolly. Exactamente, ¿verdad? Primero calculamos la hipotenusa que está en la parte superficial, que en este caso vendría a ser la hipotenusa de un triángulo que tiene el lado fx, catetos fx y fy. Por lo tanto, el valor de esta hipotenusa vendría a ser la raíz cuadrada de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Pero justamente esta hipotenusa del triángulo en la base es el cateto de este triángulo en tres dimensiones, ¿no? Y ese es un triángulo que tiene como catetos este lado y además este cateto FZ. Haciendo el teorema de Pitágoras, ahora en este triángulo, podemos demostrar que esta hipotenusa justamente vale f de x al cuadrado más f de y al cuadrado más f de z al cuadrado. Exactamente, chicos. Ajá. Esa es la razón Claro, por la cual. al elevar el cuadrado del fx se va a la raíz y me quedaría fx más fi más el otro cuadrado más. Claro que sí. Entonces, esta es la idea. Bien. Entonces, aquí vemos que el módulo de f es justamente el valor de esa diagonal. El módulo de f es la longitud de esa hipotenusa o la longitud de la diagonal del paralelepípedo. Bien, quedémonos con esa idea entonces. Muy bien. Entonces ya hemos demostrado dónde aparece esta fórmula. Y eso es bueno para no quedarnos con una sensación de estafa, ¿no? De dónde apareció esta fórmula. Bien. Bien, bien. Bien, entonces, ahora vamos a introducir una sutileza que es muy, muy útil cuando se trabaja con vectores en tres dimensiones, que son los vectores unitarios. ¿Qué es un vector unitario? Un vector unitario es un vector que está en la misma dirección de nuestro vector original. Imagínense, nosotros estamos considerando el vector f en nuestro estudio. El vector unitario f va a ser un vector que está en la misma dirección que el vector f, pero que tiene módulo 1. ¿Okay?
Entonces pueden pensar ustedes que lo que tienen es un vector. Al vector f, lo que han hecho ustedes es dividirlo sobre su tamaño. Lo están comprimiendo. Pero es un vector que va a estar en la misma dirección. Lo están comprimiendo nada más. Pero va a tener módulo 1 porque lo están comprimiendo. Entonces, el vector unitario se define como el vector original dividido sobre su módulo, sobre su tamaño, ¿no? Es como si lo estuviésemos comprimiendo sobre su tamaño. Entonces, gráficamente, pueden ubicar ustedes aquí el vector unitario. Sería un vector en la misma dirección, pero chiquito, de módulo 1. ¿Ya? Entonces, siempre se define de esta manera el vector unitario. Es muy útil trabajar con el vector unitario, porque muchas veces es más sencillo determinar el vector unitario que determinar el vector original. ¿No? El vector unitario muchas veces lo vamos a poder determinar simplemente por nociones geométricas. Y es muy útil determinar. Y vean, de esta fórmula, fácilmente podemos determinar una manera de escribir cuánto vale el vector f. El vector f sería el módulo del vector por el vector unitario. ¿No? Esta fórmula es muy, muy útil. Muy útil. Vean que cualquier vector, entonces, puede ser escrito como su módulo por el vector unitario. A veces, como les digo, es muy fácil calcular el vector unitario y solamente nos restaría calcular el módulo, o sea, un número. Y hallar un número es mucho más fácil que hallar un vector. ¿Mm? Bien. ¿Alguna pregunta en este punto de vector unitario, por favor? Ahora, la propiedad esencial del vector unitario, 1, es que está en la misma dirección del vector original y además su módulo es 1. ¿Bien? Su módulo es 1. Y quiero que eso quede claro. Quiero que eso quede claro. Vean, el módulo del vector unitario sería el módulo del vector f sobre f, ¿verdad? Que es la definición de vector unitario. Pero esto es evidente que sería el módulo de f sobre el módulo de f. Pero abajo tenemos un número que es f, no más, ¿no? Eso vendría a ser, al final, arriba, el módulo de f, evidentemente es f sobre f igual a 1. El módulo de cualquier vector unitario es igual a 1. Muy bien. ¿Okay? Es un refinamiento que sirve muchísimo cuando trabajamos con vectores en 3 dimensiones. Muchos de ustedes cuando lleguen al curso de mecánica o estática van a trabajar bastante con este caso. Bien, ahora, ya que hemos aprendido cómo se representa un vector en 3 dimensiones, vamos a pasar a intentar descomponer vectores en 3 dimensiones. O sea, una cosa es saber cómo se representa, otra cosa es qué tenemos que hacer para descomponer un vector en 3 dimensiones. Y en 2 dimensiones habíamos visto que era suficiente tener el módulo del vector y el ángulo de dirección. ¿De acuerdo? Si teníamos el módulo del vector y el ángulo de dirección, entonces podíamos descomponer en el eje X y en el eje Y. Simple. Entonces, en 3 dimensiones, ¿cómo será? Parece que en 3 dimensiones un ángulo de dirección no va a ser suficiente. ¿Verdad? Parece que no va a ser suficiente un ángulo de dirección en 3 dimensiones, como en el plano. La respuesta es que todo se vuelve muy simple si consideramos 3 direcciones distintas. A estas direcciones le vamos a llamar los ángulos de dirección. ¿Okay? Esos ángulos de dirección se calculan o se miden a partir del vector. Es el ángulo que hace el vector hacia los ejes principales, hacia la parte positiva de los ejes principales. Por ejemplo, acá tenemos la dirección en la dirección X, el ángulo de dirección X. Aquí tendríamos el ángulo de dirección Y. Y finalmente el ángulo de dirección hacia el eje Z. 3 ángulos de dirección. Si nosotros conocemos estos 3 ángulos de dirección, calcular la descomposición de cualquier vector en 3 dimensiones es muy fácil. Simplemente las componentes se escriben de esta manera. ¿Okay? Cada una de las componentes simplemente se calcula como el producto del módulo del vector por el coseno director en esta dirección. ¿Okay? Lo mismo para cada una de las direcciones. Módulo por el coseno director en esa dirección. ¿Okay? Entonces, si conocemos estos 3 ángulos,
y conocemos el módulo del vector, ya podemos determinar la descomposición del vector de manera simple. ¿Bien? Esa es la facilidad de los ángulos directores en 3 dimensiones. Vean aquí un detalle, que a diferencia del caso de 2 dimensiones en el cual era suficiente con un ángulo de dirección, acá estamos introduciendo 3 ángulos directores. 3, no 2, sino 3. Ok. Estos cosenos directores entonces son muy útiles para hallar descomposiciones y muchas veces nos van a pedir los cosenos directores. Pero bueno, de esta ecuación queda bastante claro cómo poder descomponerlos, ¿verdad? Cómo poder aislarlos, aislar cada uno de los cosenos directores. Los cosenos directores simplemente sería la componente en esa misma dirección sobre el módulo del vector original, ¿ok? Para cada una de las direcciones. Listo. Ahora, hay algo que de repente les puede incomodar a ustedes, que es ¿por qué 3 direcciones? Si en 2 dimensiones era suficiente una dirección, ¿por qué en 3 dimensiones no solamente agregamos una dirección más, sino ahora agregamos 2 direcciones más? ¿A alguien le molesta eso? ¿O a alguien le genera algún tipo de incomodidad? ¿Por qué tenemos que agregar 2 direcciones más? Bueno, la verdad es que no estamos obligados a escoger 3 direcciones más. Es una cuestión de comodidad. La verdad es que esas 3 direcciones están vinculadas entre ellas. O sea, las 3 no son independientes. Y están relacionadas por la siguiente fórmula. Muy bien. Esta fórmula es muy útil porque nos dice que las 3 direcciones, en esencia, satisfacen esta relación. Entonces, imagínense ustedes que yo conozco 2 de ellas. Imagínense que yo conozco esta dirección y conozco esta dirección. Entonces podría resolver esta ecuación para la tercera dirección y poder descubrir. ¿De acuerdo? Entonces, las 3 direcciones no son independientes, sino que están vinculadas por esta relación, y yo conociendo 2 de ellas, podría conocer la tercera de las direcciones. ¿Bien? Esta fórmula es muy útil, muy útil. Entonces, relaciona las 3 direcciones, los 3 cosenos directores. Bien. ¿Alguna pregunta, entonces, en este punto? Ok, que los cosenos directores tienen que satisfacer esta ecuación debería quedar clarísimo, elevando al cuadrado cada uno de los términos. Pueden ver aquí, ¿cierto? Uy, perdón. Y sumándolos. ¿Ok? Sumando lo que está a la izquierda, igualando lo que está a la derecha, debería quedar clarísimo que eso es igual a 1. Se los dejo a ustedes como ejercicio para que muestren eso. Bien. Entonces, en 3 dimensiones, por comodidad vamos a trabajar con 3 direcciones, a diferencia de 2 dimensiones, donde trabajábamos solamente con una dirección. Si es que no conociéramos las 3 direcciones, siempre podemos escoger la tercera dirección utilizando esta relación. ¿Okay? De esa manera determinamos las 3 direcciones, y con esas 3 direcciones y el conocimiento del módulo del vector, podríamos hacer la descomposición total del vector. Muy bien. Esa es la diferencia drástica que hay al tratar vectores en 3 dimensiones de los vectores en 2 dimensiones. ¿Bien? Este es el punto entonces más notable, o lo que más se diferencia del caso de 2 dimensiones. Por eso quiero volver a preguntar. ¿Dudas, por favor? Bien. Entonces, si ya podemos hacer la descomposición de un vector, entonces ya podríamos hacer la descomposición de más de un vector. Podríamos simplemente tener 2 vectores. Imagínense que tenemos 2 vectores y hemos conseguido hacer la descomposición de cada uno de esos 2 vectores. Entonces ya hemos escrito el vector A en sus 3 componentes,
el vector B en sus tres componentes y hallar la resultante de esos dos vectores quiere decir sumarlos, y eso sí se suma como en dos dimensiones, sin ningún problema. Se suma otra vez componentes por componentes. El vector resultante simplemente sería la suma de cada una de las componentes en su misma dirección. La dirección Y, la dirección J y la dirección Z. Eso sí, es idéntico. Las componentes se siguen sumando de manera independiente para llegar el vector resultante. ¿Ok? Entonces, de esa manera simple se calcula el vector resultante en 3 dimensiones. La suma no ha cambiado para nada. Sigue siendo igual de fácil una vez que hemos hecho la descomposición. Bueno. Ok. Entonces, una vez que tenemos el vector resultante en 2 dimensiones, si ya lo podemos escribir, ya tenemos todo. Podemos preguntarle todo. Por ejemplo, el módulo del vector resultante tendría este valor, si es que conocemos cada una de las componentes. Y también podríamos determinar, por ejemplo, los cosenos directores del ángulo resultante, del vector resultante. Cada uno de los cosenos directores, ya que conocemos cada una de las componentes, y además ya conoceríamos cuánto vale el módulo. Entonces, hallar el vector resultante, una vez más, significa conocer todo acerca de él. Muy bien. Entonces, hasta aquí la parte teórica. Y a partir de ahora vamos a ver ejercicios de vectores en 3 dimensiones. ¿Bien? Preguntas antes de pasar a la parte práctica. Bien. Listo. Primer ejercicio del día de hoy, entonces. Vamos a ver, vamos a empezar con calma con este ejercicio que es bastante sencillo, pero vamos a ver que los ejercicios en 3 dimensiones, más que complicados, son largos. O sea, requieren paciencia, requieren trabajo. Solamente vamos a desenvolver lo que hemos visto hasta ahora en clase, pero eso toma tiempo. Vamos a empezar con uno sencillo. Exprese la fuerza mostrada en la figura como un vector cartesiano. Entonces, en esta primera parte hay que hallar la descomposición de este vector. Entonces, me gustaría que ustedes trabajen este ejercicio, pero antes me gustaría darles las directrices para que puedan hacerlo de manera adecuada. Vean, cualquier vector en 3 dimensiones tiene 3 componentes. Ya hemos dicho que hallar la descomposición de un vector en 3 dimensiones significa, bueno, conocer su módulo y conocer cada uno de los cosenos directores. Vamos a llamarle al coseno director en la dirección X, vamos a llamarle alfa. Al coseno director en la dirección Y, vamos a llamarle beta. Y al coseno director en la dirección Z, vamos a llamarle gamma. Bien. Entonces, si nosotros conocemos cada uno de los cosenos directores y conocemos el módulo del vector, ya podemos hacer la descomposición fácilmente. Lo dato del problema es el módulo del vector. O sea, un check. Ya tenemos el módulo del vector. Vamos a ver los otros datos del problema. Les pregunto, ¿qué otros datos nos da el problema? El ángulo. Nos da varios ángulos, ¿no? Nos da 2 ángulos. Ok, por ejemplo, ¿qué vendría a ser 45? El ángulo de Z. El ángulo de Z. Genial, el ángulo de Z. O sea, este vendría a ser gamma. Y 60, vean que es el ángulo que hace con el eje Y. Así que este vendría a ser beta. Genial. Ahora, solamente falta determinar cuánto vale alfa. Si determinamos alfa, ya podemos hacer la descomposición total. ¿Ok? Para eso, vamos a aplicar la relación que vincula los 3 ángulos. O sea, que el coseno al cuadrado, ok, voy a escribirlo por acá. Esta relación, ¿verdad? Muy bien. Esa relación. Okay. Con esta relación podríamos determinar cuánto vale alfa.
Y una vez que tenemos alfa, ya podríamos saber cuánto vale el vector. Entonces quiero dejarlos un par de minutos para que terminen de resolver este ejercicio. Y si no lo consiguen, o si lo consiguen, igual lo vamos a resolver después juntos. Listo. Primera pregunta. Primera pregunta en el camino de descomponer el vector f. ¿Cuánto vale este vector alfa? Perdón, ¿cuánto vale este ángulo alfa? Entonces, solamente ese alfa lo vamos a descomponer, lo vamos a hallar de esta ecuación. Bien, lo vamos a hallar de esta ecuación. Y tenemos todo para hacer reemplazo. Ya sabemos cuánto vale beta, ya sabemos cuánto vale gamma en esta ecuación. Entonces, ya tenemos todo para resolver. Vamos a hacer. 7/4. Vamos a ver. Bien. Primero, beta vale 60. Entonces, coseno de 60 al cuadrado, simplemente, coseno de 60 es 1/2. Y al cuadrado, 1/4. Ya sabemos cuánto vale el coseno al cuadrado de beta. Después, gamma. Gamma vale 45 para este problema. Coseno al cuadrado de 45 vendría a ser el cuadrado de 1 sobre raíz de 2. O sea, 1/2. Estos valores entonces ya los podemos reemplazar en la ecuación de arriba. Los reemplazamos justamente para determinar cuánto vale el coseno al cuadrado de alfa. Coseno al cuadrado de alfa sería, perdón, coseno al cuadrado de alfa más 1/4 más 1/2 es igual a 1. Pasando a restar esta parte de aquí, es fácil probar que el coseno al cuadrado de alfa tiene que valer 1/4. Bien. Entonces, hasta ahora hemos dicho de que esta ecuación determina de manera completa el vector, el tercer ángulo, perdón. Pero eso no es tan cierto, porque ya que es una ecuación de segundo grado, esta ecuación tiene dos soluciones. Entonces, el coseno de alfa tiene dos posibilidades. O es más 1/2 o es menos 1/2.
Dos posibilidades. Positivo. Entonces, ahora es nuestro trabajo determinar si consideramos el positivo o si consideramos el negativo. Bien, Jesús dice que es el positivo. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué dicen? El positivo. Y si es el positivo o el negativo, ¿por qué? Es el positivo, profe, porque es un ángulo agudo y todos los ángulos, las funciones trigonométricas en el primer cuadrante son positivos. Ahí no puede ser un ángulo agudo mayor de 90 grados. Exactamente. Ok. ¿Qué tenemos que visualizar en este caso? Vean. Recuerden que nosotros estamos preocupados en la dirección X, o sea, en el ángulo director X. La componente X del vector F está en el sector positivo, en el sector positivo X. Entonces, si esta componente es positiva, dado que el módulo siempre es positivo, el coseno director entonces también tiene que ser positivo. No hay otra posibilidad. Por lo tanto, escogemos el coseno positivo. Y el coseno de alfa tiene que ser igual a 1/2. Okay. Ustedes o pueden recordar o pueden ir a la calculadora y preguntar cuánto vale ese ángulo. Ese ángulo es de 60 grados. Ya sabemos entonces que alfa vale 60 grados. Ya tenemos todo. Ya hemos descubierto todo. Ya tenemos todos los cosenos directores. Ahora podemos volver a nuestra descomposición original y hallar el vector F. El vector F no sería otra cosa que el módulo multiplicando a cada uno de los cosenos directores. Ya sabemos que alfa vale 60, coseno es 60, beta valía 60 y gamma valía 45. Bien, haciendo los reemplazos convenientes, ya tenemos la descomposición final. El vector F es el vector con 100 componente en X, 100 componente en Y, 100 raíz de 2 en Z. Bien, en este ejercicio entonces hemos aprendido a trabajar con los ángulos directores y cómo determinar un tercer ángulo director, que solamente conocemos dos de ellos. Sé que esto es nuevo, así que si tienen preguntas, siéntanse en confianza. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien, vamos a dejar este ejercicio. Vamos a pasar a un segundo ejercicio. Ok, ese es un poco distinto. Bien, es un ejercicio compuesto. En este caso hay que determinar la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula. Muy bien. Entonces, hay que determinar la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante. Entonces, primera cosa que hay que hacer es determinar la fuerza resultante. Muy bien. ¿Cuántas fuerzas están actuando en el sistema? Dos, evidentemente. F1 y F2. El problema es que de F1 y F2 no conocemos todavía su descomposición. Entonces, si queremos hallar cualquier fuerza resultante, lo primero que tenemos que hallar es cuánto vale F1 y después determinar cuánto vale F2. ¿Ok? Bien. Una vez que hemos hecho la descomposición, ya podemos hallar la fuerza resultante. Este vendría a ser nuestro tercer paso. Sumando. Y una vez que tenemos la fuerza resultante, ya podemos determinar la magnitud y los ángulos directores sin ningún problema de esta fuerza resultante. Bien. Entonces, primer paso entonces. Primer paso en el cual quiero dejarlos. Y es lo que todos deberíamos aprender a hacer, por lo menos ahora. Hallar la descomposición de F1 y hallar la descomposición de F2. Bien, quiero darles unos 3 o 4 minutos para resolver esta pregunta.
Y después pasamos a resolver este ejercicio juntos. Profe. Profe. Sí, Profesora, consulta, ¿ambos están en R3? uy, se me fue la señal. Ahora vuelvo a compartir la pantalla. Disculpen todos. Ahora sí. Bien, bien, se me fue la señal. Ahora sí, volvemos. Listo. Uy, disculpen, tenía una pregunta. Me estaban pidiendo la palabra. Profesor, ambos están en R3, ¿no? Claro que sí, los dos vectores están en 3 dimensiones. Bien. Faltaría un ángulo en cada uno, ¿verdad? Ajá, vamos a ver, vamos a hacer paso por paso ese ejercicio. Vamos, vamos.
Uy, ahora ¿cómo hago para borrar esto? A ver, un segundo. Voy a volver a salir. Si no, no me va a dejar borrar nada. Ahora sí. Control Z para poder borrar. Ahora sí. Si no, no voy a borrar jamás esto. Listo, ahora sí volvemos. Es verdad, tenemos un par de vectores y el problema es cómo hacemos para hallar la descomposición de cada uno de los vectores. Entonces, vamos a empezar primero con el vector F2. Bien. Empezamos con F2. Bien. Entonces, ¿qué información tenemos de F2? El módulo de F2, 600 newtons. ¿Qué otra información tenemos de F2? Tiene alfa y beta. Ah, alfa y beta, ¿verdad? Tenemos el coseno director de X y el coseno director de Y. Muy bien. Entonces, ya tenemos los dos cosenos directores. Nos falta entonces el tercer coseno director en el caso de F2. Ahí estamos bien. Entonces, el tercer coseno director, otra vez lo vamos a hallar con esta relación, ¿no? Ya la conocemos. Vamos a escribirla por aquí. Esta relación nos va a permitir hallar, en este caso, el coseno director en Z. Y todo debería estar ok, todo debería estar andando bien en F2. Vamos ahora a F1. En F1, ¿qué conocemos? El módulo de F1 y además conocemos que, ¿qué más? Alfa 45. Ok, vamos a ver, 45 grados, pero 45 grados es el ángulo que hace el vector con el plano XY. Pero, Ese es F1, profe. perdón, Jesús, Es F1. ¿Está haciendo el F1 o F2? F1. Ok, en F1, ¿qué tenemos? En F1 tenemos el módulo 450. ¿Y qué más tenemos? Tenemos este ángulo de 45, pero vean, este ángulo de 45 no es ningún ángulo director. Ojo ahí, no todos los ángulos que nos den van a ser ángulos directores. Este ángulo de 45 no va a ningún eje principal. Así que no es un ángulo director. Ahora, tenemos este ángulo de 30. Pero este ángulo de 30 no es ningún ángulo director. No es un ángulo que va de el vector F1 a alguno de los ejes principales. Entonces, en el caso de F1 no tenemos ángulos directores. Por lo menos no tenemos información suficiente para poder trabajar con ángulos directores. Entonces, ¿qué hacemos en el caso de F1? Descomponerlo con coseno y seno. Claro, hacer descomposiciones geométricas, ¿no? Vamos a hallar sus componentes vamos a hallar sus valores en cada una de las componentes de manera bien geométrica. Entonces, ya tenemos, digamos, la metodología que vamos a seguir. Comencemos con F2, que parece que es el más simple. Entonces, en F2, vamos a hallar primero el tercer ángulo director. Vamos paso por paso. Como les decía, estos problemas a veces pueden ser un poco tediosos, pero vamos a aprender bastante. Bien, apliquemos. En este caso, alfa hemos dicho que vale 45, beta vale 60. Por lo tanto, vamos a reemplazar valores. Tendríamos coseno al cuadrado de 45 más el coseno al cuadrado de 60. Y esto debería darnos el coseno al cuadrado de gamma, que es el ángulo director en el eje Z. Listo. Coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, 1/2. Coseno de 60 es 1/2 al cuadrado, 1/4. Finalmente tendríamos coseno al cuadrado de gamma igual a 1. Pasando los números a la mano izquierda, coseno al cuadrado de gamma tendría que ser igual a 1/4. Listo. Otra vez tenemos un par de soluciones. Coseno de alfa podría ser positivo o negativo. Más menos 1/2. Y una vez más viene la pregunta, que esa sí tenemos que responderla desde el punto de vista geométrico. En este caso, ¿escogemos el positivo o el negativo? Negativo, profe. El negativo, ¿verdad? Esa es la respuesta. Claro que sí, el negativo. ¿Y por qué tiene que ser el negativo? Porque, vean, queremos ubicar el ángulo director en el eje Z. Así que preguntamos, ¿cuál será la componente en el eje Z? Y la componente en el eje Z de nuestro vector F2 está en la parte negativa. Vean,
la componente Z de F2 debe estar en esta región, que está en la región negativa del eje X. Voy a alargar el eje, perdón, el eje Z. Voy a alargar el eje Z para que todos lo veamos. Por aquí. En esta parte negativa, la componente Z del vector F2 debe estar en esta región negativa. Por eso escojo el negativo. Bien, entonces ya sé que el coseno de gamma tiene que ser igual a 1 medio. Y esto acaba con el problema, porque F2 entonces sería simplemente el módulo de F2 y escribimos por componentes. Coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Bien. El módulo de F2 es 600. Coseno de alfa vale raíz de 2 sobre 2. Coseno de beta es 1 medio. Coseno de gamma es 1 medio también. Perdón, menos 1 medio. Menos 1 medio, ¿verdad? Ahí vamos a escoger el negativo. Vamos a cometer errores. Menos 1 medio. Okay. Finalmente sería 300 raíz de 2. 300 menos 300. Ya hallamos el vector F2. Preguntas en esta descomposición. Bien. Okay. Entonces ahora pasamos a descomponer F1, que ese no lo vamos a poder hacer con los ángulos directores. Entonces lo vamos a hacer de una manera bien geométrica. Empecemos. Ahora, ya sabemos que si el módulo es 450, eso significa que esta hipotenusa debería ser 450. Entonces empecemos a trabajar con la hipotenusa de los triángulos notables que tengamos. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo de 45, 45. Muy bien. Entonces, si este vale como 450, entonces tenemos un triángulo de 45, 45. Y en cualquier triángulo de 45, 45 se cumple que si esto es como raíz de 2K, este es como K y este es K. Por lo tanto, si 450 es como raíz de 2K, K vale 2. A ver, vamos a ver. Si 450 es como K raíz de 2, entonces K vale 225 raíz de 2. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, cada uno de estos lados vale 225 raíz de 2. Exacto. Muy bien. Pero vean, este de 225 raíz de 2 justamente es la componente Z. La componente Z de F1. Así que ya tenemos la primera componente. Además, este 225 raíz de 2 es la hipotenusa de un triángulo de 30, 60. Entonces vamos a ese triángulo de 30, 60 que está aquí abajo. Entonces, en un triángulo de 30, 60, el que se lo pone a 30 es como K, el que se lo pone a 60 es como K raíz de 3, y este de aquí, la hipotenusa, es 2K. Bien, entonces, si 2K es como 225 raíz de 2, entonces K vale 125 raíz de 2 sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, este cateto que se lo pone a 30, que es K, es justamente 225 raíz de 2 sobre 2. Y el que se lo pone a 60 es 225, es K raíz de 3, o sea, 225 raíz de 6 sobre 2. Ya hemos hallado toda la descomposición, en este caso de F1. Muy bien. Ya tenemos toda la descomposición, tenemos este lado acá, tenemos este lado de aquí, tenemos este lado de aquí también. Vamos a escribir entonces F1. Primero, la componente X de F1. La componente X de F1 viene dada por esta parte de aquí.
que hemos dicho que ese lado vale 225 raíz de 2 sobre 2. Pero, detalle, esa componente está en la parte negativa de X. Vean que la parte positiva de X está en esta región y la parte negativa está al otro lado. ¿Okay? Entonces, 225 raíz de 2 está en el lado negativo. Por lo tanto, la componente horizontal es menos 225 raíz de 2 sobre 2. La componente Y. La componente Y sí está en la parte positiva, como pueden ver, y es 225 raíz de 6 sobre 2. Y la componente Z también está en la parte positiva, es 225 raíz de 2. Ya tenemos la descomposición completa de F2 y F1. Dos técnicas distintas, pero nos han llevado al mismo resultado. Preguntas en esta parte de la descomposición. Me preocupa que no haya preguntas. Bien, ya tenemos la descomposición. Ahora, si ya tenemos F1, ya tenemos F2, obviamente ya podemos hallar la resultante. ¿Verdad? Ya podemos hallar la resultante sin ningún problema. Ya pasó la parte más dura del problema. Hallar la resultante es directo. Me hace una pregunta. Profesor, ¿de qué manera uno ve cuando los ángulos son directores o cuando no? ¿Solo por la posición del plano? ¿Por la definición de ángulo directo? Buena pregunta. Vamos a volver a eso porque justamente es la parte esencial de este problema. Ok. ¿Cómo reconocemos si un ángulo es director o no es director? Por la definición. La definición de un ángulo director es un ángulo que va desde el vector hacia uno de los ejes principales. Entonces, en el caso del vector F2 todo era simple. ¿Por qué? Porque 45 es un ángulo director. El ángulo director de X va desde el vector ¿hacia dónde? Hacia el eje X, hacia el eje X. 60 iba desde el vector hacia el eje Y. Muy bien. Ahora, veamos los otros ángulos. Este ángulo de 45 va desde el vector, pero no va a ningún eje principal. Perdón, voy a cambiar de color. No quiere. ¿Vean? No va a ningún eje principal. Este 45 no va a ningún eje principal. Entonces no puede ser un ángulo director. Igual, este 30 grados va desde un ángulo principal, desde 30, pero no va a ningún vector, ¿verdad? Este 30 no va hacia el vector. Entonces, ni 45 ni 30 pueden ser ángulos directores por esas razones. ¿Bien? A diferencia de 45 y 60. Muy bien. Okay. Una vez que ya tenemos los dos vectores, ya podemos determinar fácilmente cuánto vale el vector resultante. Vamos a cambiar de color nada más. Ok, el resultante... Uy, no quiero. Voy a tener que utilizar el otro lapicero. La resultante simplemente sería la suma de F1 y F2. Y aquí en este caso es fácil. Componentes por componentes, ¿verdad? Se suman componentes por componentes. Tendríamos, bueno, 300 raíz de 2 en la componente X menos 225 raíz de 2 sobre 2. Todo esto en la componente X. En la componente Y tendríamos 300 más 225 raíz de 6. Perdón. Sobre 2. Este lapicero de zoom es muy malo. Y finalmente tendríamos en la componente Z, vamos a escribir 225 raíz de 2 menos 300. Evidentemente podemos sacarle la raíz cuadrada, podemos simplemente colocar en vez de raíz cuadrada, poner los valores, multiplicarlos, hallar los valores numéricos correctos sin raíz cuadrada, con los decimales adecuados, y ese sería el resultado del vector resultante.
Esencialmente eso es todo en este ejercicio. Ok. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Mientras que voy borrando. Si es que me permite. No me permite borrar esto. ¿Así vendrá en el examen? No, así no va a venir en el examen. Este es un ejercicio que tenía muchos elementos, ¿no? En este ejercicio es más que nada para el de corte pedagógico, para que nosotros reconozcamos todos los elementos que tiene un problema de este tipo. En este caso, un segundo, voy a volver. Voy a volver. Se colgó un poco el PowerPoint. No, no me quiere reconocer ni siquiera. Vamos a volver. Voy a escapar de aquí porque se volvió un poco loco el PowerPoint. Vamos a mantener. Vamos a volver al ejercicio resuelto. No, si va a venir así en la práctica, por supuesto que no. Por supuesto que no. Si no, este ejercicio justamente tenía bastantes elementos para poder reconocerlos, para trabajarlos juntos en un ejercicio. Ok. Vamos a ver aquí. No quiere reconocer el ejercicio. No, no lo quiere. ¿Qué hacemos? Aquí, lo tenemos ahí. Bien. No quiere presentarlo como diapositiva, como presentación. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera hemos conseguido ya hallar el vector resultante. Y una vez que tenemos el vector resultante, ya tenemos todo, ya hemos podido terminar todo de este problema. ¿Alguna pregunta en este ejercicio un poco largo? Okay, vamos a ver este último caso. Ahora sí vamos a volver aquí. Y eso no lo voy a resolver. Es otro ejercicio largo, pero me gustaría que ustedes intenten resolverlo. Igual ustedes tienen estos ejercicios propuestos en Canvas para que se esfuercen a trabajar con la teoría que hemos desarrollado el día de hoy. Son un poco largos, pero son largos nada más. Una vez que entendemos la metodología, podemos emularlos. Veamos, en este caso, si la fuerza resultante que actúa sobre el soporte es de 800 newtons, okay, entonces sabemos cuánto vale la fuerza resultante que actúa sobre el soporte, que es de 800 newtons, orientada hacia el eje Y positivo. ¿Okay? Determina la magnitud y los ángulos directores coordenados de F. Muy bien. ¿Okay? Entonces, en este problema hay que reconocer todos los datos que tenemos en el problema. Muy bien. Tenemos dos fuerzas. Tenemos la fuerza F y tenemos la fuerza F1. Son dos fuerzas distintas. De F1 conocemos cuánto vale su módulo. 750 newtons. Y además tenemos información de 30 y 45. Ahora, la pregunta que les hago. ¿Estos 30 y 45 serán ángulos directores para F1? No. No. No, profe. No serán ángulos directores. A ver, es verdad, no serán ángulos directores, ¿verdad? Por ningún lado, no hay forma de que sean ángulos directores. Muy bien. Entonces, pero son dos ángulos. Y estos dos ángulos sí nos permiten descomponer F1, como hemos hecho en el ejercicio anterior, de manera geométrica. Entonces, sí somos capaces de poder hacer la descomposición completa de F1. Entonces, no lo hemos hecho hasta ahora, pero sabemos que podemos descomponer F1 y determinar sus tres componentes. Entonces, en principio sí podemos. Ahora, vayamos al caso del vector F. En el caso del vector F, ¿tendremos los ángulos directores? Sí. Son gamma, alfa y beta, ¿verdad? Tenemos esa información de alfa, gamma y beta. Muy bien. Nada más. Entonces, el vector F debe ser escrito como F, su módulo, coseno de alfa, coseno de gamma, perdón, coseno de beta, coseno de gamma. Listo. Muy bien. Entonces, ya está. Entonces, primero hacemos la descomposición de F1.
sumamos la descomposición de F1 a la descomposición de F. De esa manera conseguimos el vector resultante. El vector resultante sería F1 más F. En principio somos capaces de poder determinar cuánto valdría este vector resultante. Bien, una vez que tenemos ese vector resultante, vamos a los datos del problema. La fuerza resultante que actúa sobre el soporte es de módulo 800 newtons. Entonces ya sabemos que el módulo de este vector resultante es de 800 newtons. Entonces el módulo de SR debe ser 800. Además, sabemos que es orientada hacia el eje Y positivo. Ajá. Les pregunto, ¿qué quiere decir que este vector resultante sea orientado en el eje Y positivo? Es un vector que en principio tiene 3 direcciones, pero el dato del problema es que está orientado solamente en el eje Y positivo. Eso quiere decir que la componente, este vector R, entonces es del tipo 0, su componente en X, RY, y RZ también es 0. ¿Ya? Entonces, de esta manera simple, podemos determinar cuánto valdrían cada una de las componentes del vector F. Este es dato suficiente para resolver eso. Okay. No sé si lo ven. Okay. Vamos a hacerlo un poquito más claro. F1, de F1 hemos dicho que podemos saber todo. Sabríamos F1X, sabríamos F1Y y sabríamos F1... Uy, una vez más, hasta que me moleste el lapicero. Creo que eso es una cuestión de zoom. Y sabríamos F1 de Z. Todos estos componentes somos capaces de poder determinar de aquí. De F no sabemos nada. Entonces decimos que tenemos de F, tendríamos Fx, perdón, Fy y tendríamos Fz. Pero podemos hallar entonces la resultante. La resultante es simplemente la suma. En la primera componente, en la horizontal, tendríamos F1 de X más F de X. Después tendríamos, F1 de Y más F de Y y tendríamos F1 de Z más F de Z. Listo. Pero nosotros sabemos cuánto valen cada una de estas componentes. Y ya sabemos que este vector resultante solamente tiene componentes en el eje Y. Así que esto debe ser 0 y esto debe ser 0. ¿Ok? Entonces son dos ecuaciones independientes. Y cada una de esas ecuaciones nos debería dar este valor y este valor para el vector F. Finalmente, cuando sumamos estos dos, sabemos que el módulo de esto debe ser 800. O sea, la suma de todo esto nos debe dar 800. Y eso debería resolver el problema. 3 ecuaciones para 3 variables. Deberíamos ser capaces de determinar de manera completa cuánto vale el vector F. ¿Ya? Deberíamos ser capaces de determinar cuánto vale el vector F. Muy bien, entonces así lo dejo planteado para que ustedes intenten resolverlo. Y listo. Entonces, en este tipo de ejercicios solamente queda practicar muchísimo. Como ven, los ejercicios pueden ser un poquito largos, pero al final la metodología, bueno, es la misma y podemos ir desarrollándola. Y una vez que comencemos a practicar bastante, nos acostumbremos a trabajar con los cosenos directores, vamos a poder descomponer cualquier vector en 3 dimensiones. Nosotros los vectores en 3 dimensiones los vamos a utilizar esencialmente la próxima semana cuando comencemos a trabajar con el producto vectorial para definir el torque. Va a ser muy importante para nosotros trabajar con vectores en 3 dimensiones porque el producto vectorial siempre lo vamos a tener que trabajar en 3 dimensiones. Bien,
Entonces, no vamos a trabajar muchísimo a profundidad en 3 dimensiones, pero aprender a descomponer un vector en 3 dimensiones y sumar un vector en 3 dimensiones son las cosas mínimas que deberíamos reconocer nosotros de esta clase. Muy bien. Voy a borrar un poco por aquí. Bueno, más ejercicios como estos pueden ver en la lista de Canvas y pueden forzarse a practicar. Desde ya les aviso que ejercicios como estos no van a venir en la práctica, para que no se asusten. ¿Bien? No van a venir en la práctica. Muy bien, pero esta clase de todas maneras es importante. Resumen de la clase de hoy. Los vectores nos permiten representar magnitudes vectoriales, por ejemplo, como la fuerza, para tratar con fuerzas. Un vector en el espacio se puede descomponer en la suma de 3 vectores perpendiculares entre sí. ¿Ok? Un vector, entonces, en el espacio, cualquier vector en el espacio tiene 3 componentes. Y cada una de esas componentes podemos pensarlas como vectores en las direcciones principales. En las direcciones Y, J y K. El vector resultante, o el vector suma, reemplaza a un conjunto de vectores que concurren en el espacio. Simplemente sumamos todos ellos, componentes por componentes, nos dan un tercer vector, un segundo vector, perdón, un tercer vector, y ese vector reemplaza a los 2 vectores que se están sumando. Los ángulos entre el vector y los ejes coordenados positivos describen la dirección de un vector en 3 dimensiones. Estos ángulos nos dan los cosenos directores, y a partir de los cosenos directores y el módulo de los vectores podemos componer cualquier vector en 3 dimensiones. Muy bien. Okay. Referencias para la clase de hoy. Bueno, como siempre, el Cierce-Mansky, el Serway y el Hibbeler. Es un libro muy bueno, pero yo también recomiendo muchísimo el Beer y Johnson. También es un libro buenísimo que también está en las referencias que les compartí a ustedes. Un libro de estática. Tiene muy buena información acerca de vectores en 2 y 3 dimensiones. Antes de acabar la clase de hoy, preguntas, consultas, por favor, los escucho. Bien, que nadie se desanime en esta clase si le parece un poco abstracta. Estos principios son importantes, pero no vamos a trabajar de manera extensa en el caso de 3 dimensiones, pero es muy importante que entendamos los conceptos más básicos. Cómo descomponer un vector en 3 dimensiones y cómo sumar vectores en 3 dimensiones. Si entendemos eso, estamos bien. ¿Ok? Estamos bien. Muy bien. Listo. Entonces vamos a aplicar estos conocimientos ya en la próxima clase del día miércoles, cuando trabajemos con la primera condición de equilibrio. Bien, y ahí los espero. Nos vemos entonces el día miércoles. Que tengan una buena noche todos. Hasta miércoles, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Nos vemos, Jesús. Nos vemos, Jesús. Cuídense todos. Abrazos. Cuídense, chicos. Gracias, cuídense. Ustedes también. Gracias, profe. Nos vemos, Frank. Nos vemos, Rocío. Cuídate.